¿Qué tal, amigos? Hoy hablaremos de la situación de las MIPES en Colombia. Las MIPES, las micro y pequeñas empresas. Yo soy Pedro Rivera. Bienvenidos a Hablemos de Emprendimiento. Continuamente oímos o leemos en los medios de comunicación del país hablar de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Rara vez de las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Pero la realidad es que en Colombia, y sin demeritar para nada la importancia de la mediana empresa, al igual que en el resto de América Latina, las micro y pequeñas empresas representan más del 99% de la estructura empresarial y generan la mayoría del empleo. Permítanme explicarles. Específicamente en nuestro país, según el RUES, las MIPES representan el 99.6% de las empresas activas registradas. De esta cifra, 94.7% son microempresas y 4.9% pequeñas empresas. Si analizamos las cifras, notaremos que ni siquiera el porcentaje de las pequeñas empresas, 4.9%, es comparable con el gran porcentaje de las microempresas, 94.7%. Dicho de otra manera, de cada 100 empresas nacionales, 94.7% son micros. Las MIPES son las responsables de generar el 67% del empleo y el 28% del Producto Interno Bruto Nacional, como lo confirman el DANE y Confecámaras en sus informes a corte del primer trimestre del 2016. Según el Banco Mundial, Colombia pasó de ser el 40 Producto Interno Bruto del planeta en 1990 a ocupar el puesto 26 en el 2014. Es decir, ascendió 14 puestos, lo que también lo define como la cuarta economía de América Latina y el Caribe, siendo el mayor responsable en esta evolución el sector económico de las micro y pequeñas empresas, lo que las posiciona como protagonistas de primer orden en el mejoramiento de la economía nacional. Pero pese a ser fundamentales para la economía nacional, paradójicamente las MIPES colombianas se caracterizan por ser un sector sitiado constantemente por todo tipo de necesidades, especialmente la informalidad, la falta de capital, de recurso humano calificado y de una mentalidad abierta a la innovación, el conocimiento y la integración. La poca importancia que las MIPES le dan a la innovación y el conocimiento, unido a la falta de capital, conduce a que desconozcan en gran medida las bondades de las tecnologías informáticas. Que la tecnología utilizada sea mínima y obsoleta y que los conocimientos organizacionales, administrativos y de los procesos de producción, control, mercadeo y finanzas sean escasos y rudimentarios y se centren generalmente en los propietarios. Dicho de otra manera, los propietarios hacen de todo con el agravante de no estar capacitados para hacerlo. La informalidad unida a la falta de cultura empresarial, la desconfianza a ser parte de todo tipo de asociaciones o alianzas con otras empresas o sectores, termina llevando a las MIPES a funcionar como una especie de islas desconectadas del entorno gremial y productivo del país, negándose con ello un sinnúmero de oportunidades y beneficios creados para su promoción y desarrollo. El poco crédito obtenido, generalmente en el mercado negro, a tasas de usura, como es lógico, es destinado principalmente a financiación de capital de trabajo, esto es, a la compra de materias primas e insumos que luego serán transformados en la producción de bienes y servicios tradicionales y de consumo final que requieren abundante mano de obra, sobre todo artesanal. No es la norma en las MIPES colombianas trazar estrategias que las conduzcan a ser productivas a mediano plazo, no solo porque para hacerlo no tienen los recursos necesarios, representados en tiempo y dinero, sino porque además sus propietarios desconocen casi que por completo lo que significa direccionamiento estratégico, pero también debido a la tradición existente a nivel de los microempresarios, especialmente de la generación X hacia atrás, de desconfiar ante estos procesos gerenciales y creer que invertir en innovación implica un alto riesgo, es muy costoso y difícil de implementar, de modo que prácticamente la totalidad de sus recursos son destinados a la búsqueda de rentabilidad a corto plazo,
eliminando la posibilidad de llegar a ser estables productivamente en un futuro no muy lejano. La falta de capital es sin lugar a dudas el principal problema que agobia permanentemente a la gran mayoría de los micros y pequeños empresarios en Colombia. Las utilidades de sus negocios difícilmente cubren sus necesidades básicas o de subsistencia, lo que hace prácticamente imposible la reinversión de capital en factores tan importantes para su desarrollo como es la innovación tecnológica y el conocimiento, y dentro de los cuales encontramos capacitación y mejoramiento constante del recurso humano, direccionamiento estratégico, desarrollo de branding o marca, marketing digital, diseño y gestión estratégica de sitio web y redes sociales, networking, ERP y analítica de negocios, consultoría especializada, soporte técnico, capacitación y obviamente la contabilidad, que requiere de un software contable y por supuesto de un contador público, entre otros. Estos son factores ineludibles a la hora de proponerse llegar a ser verdaderamente productivo y competitivo en un mercado global como en el que nos encontramos inmersos. Además de lo anterior, la gran mayoría de las MIPES colombianas se caracterizan por no llevar registros ni estadísticas, mucho menos contabilidad formal, no contar con asesorías profesionales de ninguna clase, desconocer y encontrarse desactivadas del crédito, las políticas e instituciones públicas y privadas destinadas a su promoción y desarrollo. Esto como consecuencia de la informalidad en la que se desenvuelve gran parte de este sector económico del país. El 95% de las MIPES en Colombia son familiares. Las instalaciones administrativas y de producción son reducidas y generalmente funcionan en la vivienda de los propietarios, lo que induce a que gran número de estas carguen a sus gastos que son estrictamente familiares, como por ejemplo alimento, arriendo, transporte, educación, servicios públicos, etc. En otras palabras, no hay diferenciación entre los gastos de la familia y los gastos de la empresa, lo que finalmente termina asfixiando a esta última. Aunque es una realidad que son las principales productoras del empleo en el país, la mayoría de las MIPES, como acabamos de verlo, son de origen familiar, lo que hace que la mano de obra utilizada por estas provenga principalmente de la familia, que obtiene una remuneración salarial muy baja, casi nula, y donde las prestaciones, y donde las prestaciones sociales prácticamente no existen. Cuando las MIPES tienen necesidad de vincular trabajadores extras, estos son generalmente contratados a corto plazo, generándose de esta manera una alta rotación de personal, lo que, unido a la falta de capital, hace que no haya incentivos para capacitarlo y, por consiguiente, oportunidad para el mejoramiento continuo de las competencias laborales y del talento humano. Aunque en el país se observa un gran ambiente y actitud emprendedora, no hay coherencia entre lo dicho y el hecho de que solo el 50% de las MIPES colombianas sobreviven el primer año y solo el 20% el tercero. Y es que, en la realidad, el mayor incentivo al emprendimiento en Colombia, contrario a lo que se cree, no es la vocación empresarial, sino los altos índices de desempleo. Es la necesidad de sobrevivir que tienen los colombianos, lo que los impulsa a emprender, pero también a que el microempresario en nuestro país generalmente no esté capacitado para hacerlo y se desenvuelva en la informalidad. La gran mayoría de las MIPES en Colombia son informales. Obtener exactitud en cuanto a este sector ha sido una tarea difícil, constituyéndose en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para la autoridad fiscal. Se cree que el mayor número de MIPES en Colombia se mueve en la informalidad, de modo que si el número de empresas activas a corte del primer trimestre del 2016, como lo notamos anteriormente,
fue de más de 2.500.000, es muy probable que sea superior a esta cifra el número de MIPES ilegales, es decir, que no se encuentran registradas en cámaras de comercio, no llevan formalmente libros de contabilidad, no pertenecen a gremios o asociaciones, no pagan impuestos, no hacen aportes parafiscales para seguridad social y por lo tanto no pueden acceder a líneas de crédito ni exportar ni ser beneficiadas por políticas e instituciones creadas para su promoción y desarrollo. Una encuesta llevada a cabo por el DANE en el año 2001 en el sector de las MIPES contabilizó 1.054.695 microempresas informales, si no estoy mal, con menos de 10 empleados y solo 16.967 formales, lo que demuestra la gravedad del fenómeno de la informalidad a nivel de dicho renglón económico. Aunque posterior a esta fecha se han hecho esfuerzos importantes por parte del gobierno nacional para promover la formalidad empresarial a nivel de las MIPES, especialmente a través de leyes y decretos, siendo una de las más recientes la Ley 1780 del 2016, que incentiva el emprendimiento en las nuevas generaciones, es innegable que los índices de ilegalidad que se alcanzan dentro de este sistema económico del país siguen siendo preocupantes. Está claro que el principal y más urgente reto que deben enfrentar las MIPES si quieren llegar a ser productivas y mantenerse estables como unidades realmente competitivas en los mercados interno y externo es el de cualificar su recurso humano y tecnológico, para lo cual debe gestarse en el sector productivo del país un cambio de mentalidad y actitud que conduzca a una nueva cultura empresarial, amante de la calidad, la innovación, el conocimiento, la formalidad, la articulación institucional y gremial. Si las MIPES colombianas logran disminuir la brecha entre sus necesidades y destrezas, es decir, entre lo que son y debieran ser para ser consideradas competitivas y mejorar su participación en el mercado global, el país todo saldrá ganando, máxime cuando este fundamentalmente es una economía a pequeña escala, que si la unimos a las ventajas que hoy nos ofrece la era digital en la que vivimos, descubriremos en las tecnologías informáticas mayor flexibilidad para reducir costos, mejorar la calidad y producir productos y servicios con valor diferencial. En otras palabras, descubriremos nuevas posibilidades para ser innovadores permanentes, es decir, para ser competitivos. La revolución de las tecnologías informáticas, el Internet y las telecomunicaciones han demostrado que las empresas de menor tamaño tienen enormes ventajas frente a las grandes, sobre todo en flexibilidad y facilidad de adaptación a condiciones de entornos cambiantes. Esto debido a la propia dinámica de la renovación tecnológica. La tarea no es fácil y no le corresponde solo al gobierno. El reto nos corresponde a todos los colombianos si no queremos terminar como simples espectadores de la industria global, como meros consumidores y distribuidores de manufacturas, sobre todo asiáticas, baratas por demás, pero al final costosas en demasía, porque ¿de dónde obtendremos los recursos para comprarlas si permitimos la desindustrialización de nuestra economía? Si con nuestra falta de compromiso y acción somos copartícipes de la destrucción de nuestras MIPYMES. Verdaderos centros de responsabilidad social, fuente generadora por naturaleza de empleo, movilidad social, seguridad y convivencia. En otras palabras, desarrollo económico y social. Es necesario, por lo tanto, y urgente, y desde todos los sectores, ofrecer a las micro y pequeñas empresas, especialmente, mayor y real apoyo, propuestas imaginativas, solidarias e innovadoras, que se traduzcan en normas y acciones que provean facilidades y estímulos efectivos para el surgimiento de una nueva clase empresarial. Una clase con mentalidad acorde a los tiempos de integración cultural y comercial que estamos viviendo. Una clase empresarial amante del conocimiento, la innovación y la articulación, con gran capacidad de liderazgo proactivo para generar riqueza, empleo digno, movilidad y desarrollo social.
Pero para esto se requiere pasar de la mera opinión burocrática a la acción efectiva por parte, sobre todo, de las instituciones públicas y privadas creadas para tal efecto. Acciones que se materialicen en mayor y más capital de crédito y capital de riesgo, real compromiso y atención institucional visible en normas que viabilicen el acceso de las MIPES a la innovación tecnológica, el conocimiento, la integración, etc. Y con esto a la productividad, estabilidad y formalización empresarial y laboral de este sector productivo, como lo hemos venido diciendo, fundamento de la economía nacional. Para que estos planteamientos en política económica y social puedan hacerse efectivos, se necesita comprometer la voluntad y acción de todos los colombianos, desde el sector gubernamental, gremial, académico, etc. Si aplicamos lógica económica, todas las consideraciones anteriores deben llevarnos a la búsqueda permanente de medios prácticos y eficientes, realmente capaces de promover el incremento de la producción nacional y con ello el bienestar y desarrollo de todos los colombianos. La lógica económica demuestra que el incremento de las exportaciones impulsa la producción nacional y por consiguiente el Producto Interno Bruto aumenta. Las MIPES en Colombia aportan cerca del 28% del Producto Interno Bruto, una cifra baja, contrario a lo que se cree, si analizamos que en otras economías el aporte de este renglón está entre un 50 y un 60% del Producto Interno Bruto. Nuestra nación solo participa en aproximadamente un 0.3% del total del mercado internacional, con un promedio anual de $270 de exportaciones per cápita, cuando el promedio mundial es de $600 per cápita. Por ejemplo, las economías del sudeste asiático han alcanzado altos niveles de crecimiento en su PIB, o en su Producto Interno Bruto, consecuencia de la expansión de sus exportaciones, en cuyos índices las pymes participan en un 60% aproximadamente. Pero, ¿cómo incrementar el PIB nacional y la participación de las pymes en este, si la gran mayoría de estas operan en la informalidad, lo cual les impide exportar, desaprovechando las ventajas que ofrece hoy el mercado internacional? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta elemental: educación e innovación es la clave. Entre el 70% y el 80% de las exportaciones de América Latina a China son de materias primas, mientras que el 99% de las exportaciones chinas hacia América Latina son de productos manufacturados, de productos terminados. El progreso de Asia ha demostrado que los países pobres pueden desarrollarse, aún sin tener recursos naturales abundantes, siempre y cuando inviertan bien y suficiente en cualificación de su recurso humano. Exigencia y compromiso en educación sólida, seria, profunda y permanente es la consigna de las naciones en el nuevo orden económico. Los países que invierten más y mejor en conocimiento son y serán los más aptos, es decir, los innovadores permanentes. Educar para innovar y producir competitivamente, aumentando el PIB y con ello cualitativa y cuantitativamente la cobertura educativa. Dicho de otra manera, educar para innovar, innovar para educar más y mejor. Es decir, integrar un círculo virtuoso que nos lleve a ser cada día mejores, más aptos y competitivos. En lugar de aislarnos y lamentarnos por las aptitudes y actitudes exitosas de otros pueblos, debemos prepararnos para merecer competir con estos, entender y aceptar lo ineludible de la globalización, la liberación de los mercados, fruto, entre otras cosas, de la necesidad de una distribución más justa de las utilidades de los medios de producción, de la más intrínseca de las necesidades de la especie, la de su integración social y cultural en un mundo sin barreras comerciales, un solo pueblo y mercado, el del género humano,
y todas aquellas otras realidades que caracterizan la nueva economía y sociedad mundial en la que los mayores beneficios los obtienen los más aptos, es decir, los mejor preparados, esto es, los innovadores permanentes, los abiertos a la tecnología, el conocimiento y la integración. Para esto debemos comprometernos de manera inmediata en la búsqueda y creación de medios reales y efectivos que faciliten el acceso del aparato productivo a la digitalización y planificación de sus recursos empresariales, acelerando con esto su tránsito hacia una nueva cultura empresarial, amante, como le hemos dicho, de la formalidad, la innovación, la integración y el conocimiento, capaz de participar y beneficiarse de las grandes oportunidades y ventajas que ofrece hoy la economía mundial, pero también de aceptar y enfrentar sus desafíos. Si queremos aumentar nuestro porcentaje de participación en el mercado global, debemos empezar por explotar el potencial del mercado local. Y para esto, empezar por rescatarlo, mejorando el nivel de competencias y destrezas de nuestro capital humano. Es decir, prepararnos edificando talento humano, con el cual redefinir la industria nacional. Esto con el objeto de ser merecedores de disputar el mercado global dentro de un modelo de crecimiento económico abierto a las relaciones de comercio exterior. Pero para esto es necesario adquirir, como lo hemos venido diciendo, una mentalidad empresarial abierta a la innovación y el cambio, que nos permita desarrollar primeramente y desde el punto de vista local una infraestructura educativa, administrativa, crediticia y comercial que nos facilite el tránsito de consumidores y comercializadores de manufacturas asiáticas principalmente, a productores, distribuidores, consumidores y exportadores de nuestras propias industrias. Para esto, además, debemos hacernos expertos en el manejo de las cadenas de producción y comercialización y para ello en el tema de la integración, el networking que tan de moda está, la industria de las relaciones y los contactos, es decir, debemos hacernos expertos en el tema de la articulación humana y corporativa, en cómo conectar consumidores finales con empresas productoras o industrias, reactivando de esta manera exponencialmente o reactivando a estas exponencialmente. Concentrarse en el mercado interno implica, además de prepararse, elevar el autoconsumo y para esto la articulación industria-consumidor final, lo cual amplía el poder adquisitivo del consumidor local y por consiguiente la demanda de productos y servicios que lleva a un aumento en la oferta de empleo de calidad, lo que a su vez elevará aún más el nivel de vida del consumidor local. Todo esto en un efecto sin fin que rescatará y potencializará la industria en un modelo aplicable no solo a Colombia, sino a toda la sociedad latinoamericana. Pero para esto, reiteramos, se necesita un compromiso nacional en el cambio de mentalidad y actitud empresarial. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo video para que hablemos de emprendimiento. Yo soy Pedro Rivera. Hasta pronto.